El primer problema es el del fuego. Si nosotros usamos un soplete que no es suficientemente potente como para calentar rápidamente esa superficie, la mayor cantidad de exposición que tiene la chapa a un calor constante, ¿qué va a hacer? Va a generar nuevamente óxido. Entonces nosotros capaz que descostramos bien la chapa, pero tardamos tanto tiempo en llevar la chapa a la temperatura del rojo, ideal para que la soldadura se desplace, que se generó nuevamente óxido. Y tenemos el mismo problema de antes, no por falta de limpieza inicial, sino por excesivo tiempo de exposición a la temperatura del soplete. No se olviden de ustedes que, además, y eso lo vamos a ver en detalle otro día, en otra clase, la composición atómica de la plata, del cobre, todo eso, no se olviden que continuamente, a medida que nosotros atacamos una chapa con el soplete, estamos haciendo ingresar el oxígeno que contiene el aire en el interior de la plata. Porque aunque ustedes no lo crean, la plata, como cualquier material, es poroso y absorbe ese oxígeno que le estamos inyectando a presión. Entonces, ¿qué nos ocurre? Nosotros vamos a estar generando óxido, que es el que está entrando en el interior del metal y saliendo en forma de, ¿qué tipo de óxido? Cuproso, óxido de cobre, que es la aleación con la que está compuesta la plata. Es decir, la plata pura no se oxida, lo que se oxida es la cantidad de cobre que tiene esa aleación, y es la que sale a la superficie en forma de revestimiento, que es el famoso color rojo, rojo oscuro, negro, que en los plateros criollos le dicen la nube, la mancha, no es otra cosa que óxido cúprico que emerge a la superficie por la acción del oxígeno que ingresa a nivel atómico dentro del metal. Entonces, tenemos por un lado, primer problema, no fue bien limpiada la superficie. Segundo problema, tardamos demasiado tiempo en calentar la chapa y por lo tanto se oxidó. Vamos a hablar del tercer problema, que es muy común. La mala dirección de la llama del soplete en el punto de convergencia donde tenemos que soldar. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros, cuando estamos atacando con el soplete la flama, supongamos acá, este es el soplete, ¿no es cierto? Muchas veces, en vez de apuntar exactamente en el metal, lo distraemos, lo movemos un poquito y se desplaza, se va por convergencia, hacia un lado, hacia el otro, o a veces yo me doy cuenta que los alumnos no están apuntando exactamente acá, sino que lo están apuntando un poquito más para arriba, un poquito más para abajo. Entonces, esta llama del soplete, como yo les explico siempre, recuerden que un soplete, cuando sale la flama, tiene en el centro lo que se llama el calor negro, ¿no es cierto? Como se denomina en la física. Ese calor negro casi no tiene calorías. Entonces, si de repente ponemos el soplete muy cerca de la chapa o demasiado alejado, no va a tener calorías. Va a tener un montón de gas combustionándose, pero sin la caloría suficiente. Y por el otro lado, si yo, en vez de enfocar exactamente, que el lugar sería este, ¿no es cierto? Óptimo, donde termina el calor negro, ese es el punto óptimo de combustión del aire con el gas, ¿no es cierto? Bueno, si yo en vez de enfocar a 90 grados, perdón, así, a 90 grados, con respecto al punto de temperatura que yo deseo, lo empujo un poquito así, o lo muevo un poquito por un lado, ya no me calienta suficientemente acá. Y nuevamente estoy perdiendo tiempo y nuevamente estoy oxidando esa chapa, porque no estoy optimizando la presión de mi soplete, aunque sea muy potente. ¿Por qué? Porque ojo, otra cosa. A veces pasa que queremos soldar una cosa muy chiquitita. Supónganse, yo tuve un problema hace años con una pieza, ya no me acuerdo cuál era. Era una escultura. Bueno, que yo tenía que soldar la cabecita de la escultura a otra forma. ¿Y qué pasaba? Este era el hombrecito, qué sé yo, y esta era la base de la pieza, ¿no? Bueno, el calor, si bien yo estaba apuntando bien, el calor me esquivaba el bulto y se me iba inmediatamente o a la chapa más fina o pasaba de largo. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Poner detrás un pedazo de bloque de ladrillo refractario para que el fuego, una vez que llegaba atrás, refractara el calor hacia adelante. Y ahí inmediatamente lograba poner en pocos segundos todo el rojo parejito. Entonces,
fíjense que siempre es un problema o de oxidación o de dirección del soplete, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿qué pasa? En este caso, claramente, y en este mucho más claramente, vamos a ver que los problemas pueden estar dados por mala limpieza original, generación de óxido a posteriori, ya sea por un soplete de poca potencia que no llega a tener la relación de velocidad que necesitamos nosotros, o en tercer punto, una mala dirección, ya sea por ángulo o por cercanía o alejamiento. Esos serían los problemas básicos que tendríamos con el soplete. Después, otro error común es cuando uno está soldando la chapa. Yo noto muchas veces que todos, en general, cuando empezamos, el artesano tiende a querer derretir la baqueta de soldadura sobre la chapa. No es que se lo planteen intelectualmente, sino que piensan que de esa manera se solda más rápido. No, es un error, es peor. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer nosotros primero es calentar la chapa. Cuando la chapa esté perfectamente al rojo, el calor de la chapa va a derretir la baqueta de soldadura. Y esa es la soldadura óptima. ¿Por qué? Porque la chapa es la que está absorbiendo, la que está pidiendo a esa soldadura. Si no, yo lo que estoy haciendo es derretir ese pedacito de baqueta de soldadura, quemar el zinc que tiene en su interior, que ahora lo voy a explicar cuando hablemos de fórmulas para fundir y todo eso. Y de esa manera, cuando llega a depositarse sobre una chapa que todavía no está caliente suficientemente, se quemó la liga que permitía que se desplace con facilidad sobre la chapa. Entonces, cuando ya finalmente la chapa se calentó, la soldadura perdió la liga. Entonces tenemos una aleación de plata y cobre y no tiene el zinc que permite que baje el punto de fusión, que lo transforma en eutéctico. La palabra eutéctico viene del griego, significa lo que funde fácil. Y de esa manera nos queda una soldadura del 60%, pero sin la liga que baja el punto de fusión. Entonces, ahí vamos a tener problema que nos va a quedar o una media bola o una bolita directamente. Los dos casos son regular y mala soldadura. Sí, básicamente creo que estos son los principales problemas que yo detecto en una soldadura de mala calidad. Ahora sí, ¿hasta ahora tienen alguna duda? No, yo por ahora no. ¿Los demás? No, estamos bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Muy bien. Ahora volviendo a estas dos explicaciones, tensión superficial y poder de baño. Me fui un poquito de tema porque, bueno, era interesante que primero entendieran cuáles son los principales problemas que hay cuando nosotros estamos soldando y no nos queda una soldadura correcta. Dijimos que la tensión superficial, para rebobinar, era la capacidad que tiene el líquido de, en su superficie, sostener el elemento más pesado, que es su masa atómica, o la tensión superficial interior de esa masa líquida con respecto a la presión atmosférica, que hace que cualquier líquido adquiera la forma de bolita. Y el tercer elemento, que lo estudia la ciencia aplicado a la fabricación de soldaduras, es el tema de, como dijimos recién, esperen que a ver que me acuerde. Sí, el tema del desplazamiento, que era lo que arrancó toda esta conversación, el tema del desplazamiento del líquido sobre la plata o sobre el metal que queramos soldar, que hay superficies que son más amigables y hay superficies que son menos amigables para que la plata, el líquido se desparrame en forma plana, ¿no es cierto? Siguiendo la ley de gravedad. Y acá tenemos el segundo tema que todavía no hemos hablado, que es el poder de baño. ¿Qué significa el poder de baño? El poder de baño es la capacidad que tiene un material de recubrir a otro, de tapar a otro. En el oficio, antiguamente, se decía que tal material moja a tal otro material. Qué palabra rara, ¿cómo moja a otro material? Bueno, precisamente porque el poder de baño es la capacidad que tiene un metal, en nuestro caso, ya que hablamos de orfebrería, sobre otro metal. Pero va más allá de eso. Si nosotros consideramos que un material moja a otro material, podemos hablar que, por ejemplo, el agua, a pesar de ser el líquido por excelencia, no moja a la cera.
Ustedes agarren una vela en su casa, de las que nos iluminamos cuando se corta la luz, y échenle agua. Y observen. Mírenla de cerca con la lupa y van a ver que arriba del tubito de cera quedan un montón de gotitas de agua. Perfectamente, son bolitas. Y si uno le pasa la mano, se van y la cera queda seca. ¿Qué quiere decir? Que el agua no moja la cera. Otro ejemplo que seguro lo van a conocer porque todos de chicos hemos jugado con algún termómetro. Un ejemplo claro, el mercurio no moja al vidrio. ¿Cómo se prepara precisamente el mercurio? Cuando uno quiere hacer una amalgama, cuando uno quiere hacer un dorado al mercurio, qué sé yo, bueno, trabajándolo sobre un vidrio, porque no se adhiere, no se desplaza y no se pierde. ¿Qué pasaba cuando éramos chicos? Se rompió un termómetro, corriendo con un palito a jorobar, separando las bolitas, que después se nos unían, que eso va a servir después para otra explicación cuando hablemos de la constitución atómica de los metales. Entonces, al juntarlas, se volvía a juntar y el vidrio, o lo que fuera, quedaba totalmente limpio, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercurio no se desplaza cómodamente sobre el vidrio. Ahora, prueben de tirar una gota de mercurio arriba de un pedazo de oro. Bueno, mejor no lo prueben porque van a perder el oro. Pero lo va a degradar, se va a desplazar y va a empezar a interactuar con él, generando una amalgama, ¿no es cierto? Y en ese caso podemos decir que el mercurio moja al oro, pero no moja al vidrio. Por ejemplo, otro ejemplo que era muy común. La plata no moja al hierro. Ustedes agarren en su casa cuando estén para hacer la prueba, que de hecho en los talleres artesanales de antes se hacía mucho. Uno cuando quería hacer algún lingote chiquito, rápido, fácil, ¿qué hacía? Hacía la fundición y lo echaba arriba de una sartén vieja de hierro de esas gordas, qué sé yo, que estuviera bien limpia, por supuesto, y quedaba la tortita de la plata, si fuera pura, ¿no es cierto? Quedaba la tortita de la plata pura y uno con un golpecito la levantaba y a lo sumo lo que sacaba era la cascarita del óxido, del pequeño óxido que podía haber sobre la sartén de fierro. Quiere decir que la plata pura no moja al hierro. Uno no puede bañar de plata un hierro. Pero tenemos otra, ahí sí, acá ya tenemos un detalle que es interesante para entender también el concepto de la soldadura, por eso lo rescaté. El cobre sí moja al hierro. De hecho, si alguno ha visto alguna vez alguna de esas jabalinas que se clavan en el campo, que se clavan en las zonas abiertas para descargas de rayos o descargas de tensión, son de hierro, son barras de hierro cobreadas. Quiere decir que el hierro sí moja, perdón, el cobre sí moja hierro. Y ahí viene la pregunta, fíjense cómo todo va cambiando de acuerdo a la composición. Tenemos que la plata no moja el hierro, pero el cobre sí moja el hierro, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo quiero usar soldadura arriba de un hierro, por ejemplo, quiero soldar, alargar la espiga de un cuchillo, ¿no? La parte que va dentro del mango, y le quiero agregar un clavo o una rosca para que sea más largo y poder roscar arriba, o remachar, lo que sea, yo ahí sí puedo usar soldadura de plata. ¿Por qué? Porque tiene en su compuesto, ¿qué cosa? Cobre. Entonces cambia la constitución atómica de ese metal, ya no es solamente la valencia, la fase de la plata, sino que está mezclada con la fase de cobre que genera una aleación que sí moja al hierro. ¿Se entiende el concepto? Sí. Entonces, nosotros tenemos tensión superficial y poder de baño. Con estos dos elementos vamos a poder hablar ahora de por qué cuando se desplazan los materiales lo hacen a veces sí y a veces no. Por esta segunda condición, poder de baño. ¿Y cuál era la primera condición? Que la tensión superficial, ¿qué forma adquiere una gota líquida de soldadura de plata? Una bolita, ¿no es cierto? Y no se puede desplazar. ¿Por qué? Porque acá hay óxido, ya sea original o generado. Más allá de lo que dijimos antes del soplete y todas esas cosas. Olvídense del soplete. Ahora estamos hablando solamente de la parte del desplazamiento de la soldadura sobre la superficie. Acá se conjugan los dos elementos. La tensión superficial y el poder de baño. ¿Por qué? La tensión superficial va a hacer que la gota se mantenga esférica o a lo sumo un poco aplastada. Y el poder de baño va a hacer que no va a poder la gota de aleación de plata
con cobre, la liga, digamos, desplazarse, ¿por qué? Porque la plata no moja al óxido. Al no mojarlo, al no poder, mojar significa que tiene un fácil desplazamiento y por ende adherencia, ¿no es cierto? Entonces, con estos dos elementos podemos entender perfectamente los prolegómenos de una buena o mala soldadura. Es decir, la tensión superficial del líquido lo va a mantener forma esférica o semiesférica. Y el poder de baño, la capacidad del poder de baño, no va a estar dada porque la superficie tiene un óxido que impide que esa aleación moje a la chapa. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, por ahora no.